Hola, hoy voy a explicar el punto referente a la aprobación de la ordenanza de circulación que se aprobó en el pleno del pasado 3 de diciembre. En este punto, con la disculpa de los patinetes eléctricos, aparece una nueva forma para regular el aparcamiento en superficie en Lloret, la zona verde, la zona de residentes, que el equipo de gobierno cuela por la puerta de atrás, con la disculpa, como repito, de los patinetes eléctricos. Nosotros creemos que es la ordenanza de la zona verde. La zona verde consiste en que los habitantes de Lloret de Mar, dependiendo de zonas, paguen una cantidad de dinero y los que nos visitan paguen otra cantidad de dinero. Nosotros, con esta ordenanza, se abre la puerta a que se tenga que pagar por aparcar en superficie. Y creemos que no es lógico que los que vivimos en Lloret tengamos que pagar por aparcar en superficie, sin tan siquiera asegurarnos que tengamos aparcamiento. Presentamos una enmienda para blindar que los de Lloret de Mar no pagásemos en la zona verde, que fue rechazada por el equipo de gobierno y por el grupo municipal de Ciudadanos. Además fue rechazada con argumentos peregrinos como que, por ejemplo, ellos no pensaban poner en funcionamiento la zona verde. Entonces, si no lo piensas poner en funcionamiento, ¿por qué la regulas? Y en segundo lugar, diciendo que es que ellos no pensaban cobrar la zona verde a los habitantes de Lloret de Mar. Entonces, si no piensas cobrar a los habitantes de Lloret de Mar, ¿por qué rechazas nuestra enmienda para blindar que los de Lloret de Mar no paguemos en la zona verde? Evidentemente, supeditamos que si se aprobaba nuestra enmienda votaríamos a favor. Al no ser aceptada, votamos en contra de la ordenanza de circulación o la ordenanza de la zona verde.